Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos, a la cual desde hoy, por supuesto, le sumaremos una pata futbolera, como lo hicimos en el Mundial anterior. Faltan 3 días y algunas horitas para que arranque este domingo el Mundial de Fútbol en Qatar. La Argentina llegó como nunca a este Mundial con todas sus estrellas, con su mejor juego. Hoy, en el amistoso previo a su debut en la cita mundialista, goleó a Emiratos Árabes por 5-0. Entre los tantos anotó también Lionel Messi, que hizo un golazo, y que llega en muy buen estado físico, pero también mental, con una gran tranquilidad mental Messi, para disfrutar este mundial. Puede ser su último mundial, y bueno, todos los argentinos y buena parte del mundo están haciendo fuerza para que también sea el mundial que gane. Se lo merece después de toda una carrera extraordinaria el astro argentino. Así que bueno, hoy también vamos a hablar del mundial en asteriscos. Todo el escenario político lo vamos a tratar de sintetizar. Hoy hubo mucho movimiento en el Senado de la Nación. La vicepresidenta Cristina Kirchner de alguna manera le mojó la oreja a la Corte Suprema de Justicia y ratificó el nombramiento del senador kirchnerista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Este y otros temas los vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, rapidito fue hoy lo del Senado. El oficialismo aprobó, a pesar de que la Corte Suprema indicó lo contrario, aprobó la designación de un senador propio más para el Consejo de la Magistratura, Iván. Sí, recordemos, José, que Frente de Todos tiene mayoría en el Senado, digamos que puede sacar, cuando se lo propone, las leyes que quiere y las resoluciones que también estiman y creen necesarias. En este contexto, digamos que había un compromiso inicial de Juntos por el Cambio de estar presentes en la sesión donde se iba a tratar el tema del presupuesto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, cuando advierten esta movida, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner y del Frente de Todos en para habilitar o promover, digamos, precisamente al senador que la Corte Suprema de Justicia había acusado de designación en el Consejo de Magistratura, la Corte había rechazado, Juntos por el Cambio deciden no bajar el recinto y expresar a través de un comunicado de prensa su parecer, obviamente crítico, con una grave denuncia en contra de la vicepresidenta de la Nación, a quien acusa ni más ni menos que de desoír un fallo de la Corte Suprema, lo cual es cierto, y por supuesto, al mismo tiempo, de alterar el orden institucional. Recordemos que los fallos de la Corte son inapelables en el punto de vista jurídico en la última instancia. Así que vamos a ver, esto ya lo hemos conversado la semana pasada, José, en el análisis, que era muy probable que esto sucediera y efectivamente sucedió. Y yo creo que hay que remontarse también a episodios similares que han ocurrido en la provincia de Santa Cruz, cuando la Corte Suprema en su oportunidad ordenó también
al gobierno primero de Néstor Kirchner y después a los sucesivos gobiernos que repusieran en su cargo a la entonces figura del procurador, algo que nunca cumplieron. Pero bueno, este es el país en el que estamos, y la realidad también es que nos guste o no nos guste, estemos más o menos de acuerdo con la decisión de la Corte, no deja de ser un fallo de la Corte. Y en este contexto, José, lo que hay que entender también es que esta decisión de Cristina y por supuesto del bloque de senadores del Frente de Todos y de Unidad Ciudadana, si querés, porque en definitiva ese es el argumento, ¿no?, de cómo está en teoría el bloque está partido, el bloque oficialista, se inscribe ya en la campaña electoral que podemos decir, si querés, analizarlo luego, mañana comienza entonces a calentar motores con el acto de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Sí, indudablemente creo que después de ese acto y las repercusiones que genere, Iván, se va a abrir una suerte de impas política. El gobierno está apostando de alguna manera a esto, ya lo dijo la ministra de Trabajo cuando señaló que entre bajar la inflación y ganar el Mundial, lo más importante era ganar el Mundial de Qatar. Así que bueno, entiendo que el gobierno apuesta a tener un mes de aire, de oxígeno. Bueno, antes un mes de que en el mejor vuelva de los todo casos, José, ojalá sea un mes. Digo, hay que tener mucho cuidado con esta expectativa. Sí, por supuesto. Que se ha generado en torno a la selección nacional, que no es la primera vez que sucede en Argentina. Sí. La realidad es que los últimos mundiales, digamos, del 78 para acá, con excepción de algún otro más dilucido, han sido todas como esperanzas, si querés en algún punto, a mi criterio, exageradas para la Argentina. Sí, existe mucha expectativa de repetir lo logrado en México 86, con un Maradona extraordinario. Bueno, en este caso Messi sería la gran apuesta de los argentinos. En un ratito lo vamos a seguir conversando. Hoy el dólar blue llegó a los 308 pesos y si uno lo compara en lo que va del año, el dólar en el mercado marginal subió 100 pesos. Por eso, Iván, vamos a hablar ahora con el economista Jorge Neiro para, tener información de primera mano sobre lo que está pasando en el mercado cambiario. Jorge, José Calero, Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. 100 pesos en lo que va del año sube el dólar blue, y que en principio queríamos... ¿Cuál es tu análisis, ¿no?, de por qué este despegue en el mercado marginal? Digamos, lo que estuvo pasando en los últimos 2 meses y medio, después que asumió el ministro Massa, fue que, digamos, las expectativas después de suerte de terremoto del dólar a 340 pesos allá por julio de este año, digamos, el dólar se desinfló fuerte hasta los 280, 290 pesos, y mientras tanto la inflación siguió corriendo, el dólar oficial siguió subiendo, digamos, y el tipo de cambio en una nominalidad tan grande, digamos, tan alta como la que tenemos, termina siendo un precio más, digamos, que puede tener un desinfle fuerte como el que estaba comentando, pero en algún momento vuelve a responder a cuestiones de la nominalidad, y esto es un poco el acomodamiento que nosotros vemos en estos días, digamos. Lo que pasa es que por ahí el dólar no ajusta, digamos, de a poquito, digamos, sino que por ahí en 2 o 3 días o una semana te ajusta lo que no ajustó en 2 meses, digamos. También hay mucha gente apostando a los plazos fijos, digamos, apostando implícitamente a la tranquilidad, a que continuara la tranquilidad del dólar marginal, digamos, lo cual no está pasando, Jorge, pero es normal, digamos, que pase esto cada tanto. Buenas noches, Jorge. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Cuando analizamos las razones, evidentemente, de este latigazo, este rebote, o como querramos llamarlo, del dólar marginal y de los dólares financieros, vos recién decías, todavía mucha gente está apostando, o digamos, mucha gente, digamos, los que pueden, en todo caso, tienen la posibilidad de elegir como inversión el plazo fijo, se ha convertido en los últimos meses en una alternativa un poco más tentadora que la que se pudo conocer. Ahora bien,
todo indica que no va a volver a aumentar la tasa de interés y que el gobierno no va a alimentar en todo caso otra vez esta posibilidad. Esto es porque se observa, a tu criterio, digamos, ya una desaceleración de la economía, un enfriamiento de la economía, y en todo caso, si no es así, ¿vamos a tener un verano con una presión del tipo de cambio todavía mayor a la que estamos viendo? Yo creo que el verano en general estacionalmente es un periodo complicado para el tipo de cambio oficial y para las expectativas de tipo de cambio en general, digamos. Recordemos el verano pasado con el acuerdo con el fondo, que sí, que acuerdo sí, que acuerdo no, que llegamos a enero, a febrero, si va a haber acuerdo no, toda la incertidumbre, ¿no? Este verano vamos a tener otro condimento, que es el condimento electoral, que como ustedes describían antes, cada vez va llegando más fuerte, digamos, y toda la incertidumbre que eso trae los argentinos, digamos. Entonces, probablemente, no sé, podremos terminar el año con un dólar contado contra liquidación, el dólar bolsa, no sé, 350 pesos, que no es mucho más, no es mucho 360, como mucho 380 con respecto al 324 que cerró hoy, digamos que en porcentaje no parece tanto, aunque en números sí. Pero después, avanzado el 2023, vamos a empezar a jugar las elecciones, digamos, y la genética y la memoria de los argentinos hacen que en periodos preelectorales, sobre todo presidenciales, y donde se oponen quizá proyectos muy distintos, la del reflejo va a ser de cobertura, de cubrirse en el dólar, digamos. Entonces, mucho va a depender de cómo toda la cuestión electoral se vaya desenvolviendo y qué tan claro sea cómo se va acomodando todos los jugadores, digamos. Entonces, es probable que en el verano también tengamos algún tipo de, digamos, de sobresalto, de algún fenómeno como el que estamos viendo en estos. Ahora, frente a esa posibilidad, perdón, porque frente a esta posibilidad, yo escucho y entiendo la cuestión estacional desde mi inexperiencia, digamos, en la materia, o por lo menos mi experiencia de vida, ¿no? Mis 48 años, lo que puedo decir también es que en la Argentina parecía que todo el año es estacional, ¿no? Y que todos los motivos generan una estación, una condición ideal para que haya incertidumbre y razones por las cuales correr el dólar, ¿no? Pero en todo caso, la pregunta también tiene que ver con las exiguas reservas que tiene el Banco Central. ¿Qué tantas armas tiene como para enfrentar eventuales corridas, ¿no? El viceministro de Economía dijo ayer nada más que una devaluación, digamos, brusca los pone al abismo de un Rodrigazo. Pero, por otro lado, vemos que no hay dólares para importar insumos básicos. Digo, ¿qué estás observando en torno a la capacidad de fuego que tiene eventualmente el Banco Central para hacer frente a una demanda un poquito más caliente que tiene que ver con la estacionalidad, que tiene que ver con la incertidumbre electoral? Mirá, la capacidad de fuego, la capacidad de maniobra del Banco Central es muy reducida, digamos. Es muy reducida por todo eso que vos decís y porque encima el Fondo Monetario lo obliga a juntar reservas. No las puede dilapidar. Todos los trimestres le dice que tiene que juntar alrededor de 400 o 500 millones de dólares más de lo que tenía al cierre del trimestre anterior, porque si no incumple con las metas con el Fondo Monetario y eso trae problemas también. Entonces, la margen de maniobra es tendiendo a cero, para ser realista. Lo que sucede es que el gobierno frente a eso lo único que intenta es administrar todo esto con restricciones a la compra para unos, para otros, encarecimientos, dólares turistas, dólares Qatar, y como vamos, no sé, el año que viene puede ser que haya otro tipo de dólar más, o lo que sea, digamos, para evitar devaluar y que sus chances electorales después de eso disminuyan fuertemente, digamos. Si hubo algún momento inconveniente para evaluar, el año que viene es uno de los mayores, digamos.
de los más inconvenientes. Entonces, vamos a tener que seguir viviendo probablemente en este tipo de estructuras en el cual hay restricciones por todos lados, y el gobierno va a jugar todas sus cartas a no devaluar, o por lo menos seguir con esta devaluación que va casi al 7% mensual, que no es poco. Si yo te anualizo el 7% mensual, está alrededor del 120% anual, digamos. Es bastante, pero no una devaluación que salga en los diarios. Eso está prohibido. La restricción política, como le digo yo, lo prohíbe, y sería un terremoto político, una devaluación discreta, digamos, del 15-20%. Eso es un terremoto político. La cuestión, perdóname, José, sí. Perdóname, me engancho con esto último, ¿no? Porque hemos visto también en la historia argentina que, el hombre propone y dispone, para decirlo en términos criollos, digamos. Se propone no devaluar, de acuerdo, y van a morir con esta lógica. Pero el mercado te puede llevar puesto de todas maneras. Pero el blue puede volar, los financieros pueden volar, se puede crear una brecha que, digamos, la devaluación se puede dar de hecho en algún punto, ¿o no? La brecha, recordando lo que pasó este año, no hace mucho, digamos, nosotros llegamos a tener una brecha contra el contado, contra la liquidación, que es el dólar que más fondos mueve, por mucho, de 150%. Hoy está en 97, digamos. Y tiende más o menos al 100% en épocas tranquilas, como están tranquilas relativamente, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto la brecha no suba a más del 150%, la presión por devaluar no es tan grande, digamos. O sea, y para eso, hablando mal y pronto, el ministro Massa trata de sacar conejos de la galera cada tanto, se llamen dólar soja, se llamen canje de bonos duales, se llamen dólar tecno, se llamen hubo un montón de medidas, digamos, dólar Qatar y un montón de medidas, trata de sacar conejos de la galera para que todo esto se mantenga más o menos como está ahora, con algún éxito. En los últimos tiempos, lo que pasa es que, hay que sacar muchos conejos de la galera también hasta el año que viene, ¿no? La jefa del FMI hoy dijo, sigan por este camino, después de la reunión que tuvo con Alberto Fernández y con Massa. Si uno hace la cuenta, desde las reservas que tenía el Banco Central a principios de noviembre, en 2 semanas perdió 885 millones de dólares de reservas. Jorge, el acuerdo que se firmó con China por unos 5.000 millones de dólares para fortalecer reservas, ¿el mercado lo mira como una espalda mayor o en realidad es un asiento contable? Yo te diría que no es ni una cosa ni la otra, digamos. Da algo de espalda para importar más desde China, digamos, porque uno tiene más fondos, tiene más yuanes para pagarle a los chinos. Entonces puede importar más, pero a la vez el swap actual, en el monto actual, como en este monto de 5.000 millones, no cuentan para las reservas netas, que es lo que mira el FMI. O sea que la cuenta del Fondo Monetario va a ser igual, y los 5.000 millones no cuentan. Entonces no se puede agarrar esos 5.000 millones más para decir yo cumplo con esto la meta. Bien, bueno, un esfuerzo va a tener que hacer el Banco Central si quiere aportar al cumplimiento de estos objetivos. Jorge, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el economista Jorge Nairo con todo el análisis en asteriscos. Bueno, Iván, cerramos el tema de lo que pasó hoy en el Senado, porque Cristina, además de avanzar con su obsesión, obviamente es la justicia, porque la justicia es justamente la que la tiene en una cuasi encerrona a partir de los hechos de corrupción durante sus gobiernos, pero también junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, hoy le mojaron la oreja a Massa de alguna manera, Iván, cuando deciden este aumento de suma fija,
que le dan a los empleados del Congreso por 30.000 pesos, que es algo que lo estaba resistiendo el gobierno, en línea con lo que piden los sindicalistas, que es que los aumentos se pacten en paritarias, ¿no? Bueno, a ver, es otra de las, digamos, otro de los vericuetos de los pasillos de la política, ¿no? Y que en algún punto también, de alguna manera, encuadra el real poder que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque hay que decirlo. Cristina se pronunció hace una semana en Pilar, prácticamente, sobre la posibilidad de considerar una suma fija para fin de año, más allá de las paritarias. Esto fue desacreditado por el propio gobierno, pues mejor dicho, esa es parte del gobierno. Fue desacreditado por el propio Alberto Fernández, por el propio Sergio Massa, que se inclinan, como bien decís, por mantener el esquema de paritarias. Bueno, ella avanzó en el único lugar donde podía avanzar, que es en el Congreso. Es decir, a instancias de Cecilia Moró. Todo espacio que pueda lograr lo aprovecha, bueno, por eso es Claro. Así es la política, ¿no? Y ella lo aplica a rajatabla. Iván, lo sumamos a la conversación a Jorge Osona, historiador, analista político y también un hombre al que seguimos de cerca porque en ese interés que siempre tenemos por el conurbano bonaerense, él viene escribiendo mucho sobre el tema. En una entrevista bastante reciente dijo que el conurbano bonaerense simboliza el gran fracaso nacional. Jorge, José Calero y Iván Damianovich los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos interesaba conversar unos minutos con usted, sobre todo para ampliar, ¿no?, esta cuestión. El conurbano bonaerense viene definiendo un poco la buena parte de la política argentina desde el mismo 83, en la recuperación de la democracia, y para el peronismo es central, ¿no?, en cualquier alianza política. ¿Por qué, Jorge, dice usted que simboliza el gran fracaso nacional el conurbano? Mira, te lo planteo en términos cuantitativos. Un país que tiene 47 millones de habitantes, del cual, qué sé yo, casi 15, 20, sí, 18 millones están concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires, es un país inviable. ¿Sí? Acá estamos ante un problema de macrocefalismo, porque a su vez, ¿no?, el 40% de la población de ese conurbano es pobre, cosa que constituye toda una novedad histórica respecto de todo lo conocido a lo largo de la historia argentina, desde la Organización Nacional hasta más o menos los años 80. De manera que ahí estamos ante un fracaso colectivo. Ahora, depende de cómo se lo mire, porque se lo puede mirar efectivamente desde una perspectiva de sociedad inclusiva o integrativa, que es la mirada clásica. Bueno, se puede entender que la exclusión social es un gran negocio para hacer política. Y por lo tanto, bueno, se pregona, se plantea que hay que tratar de terminar con la pobreza, pero lo que se hace es administrarla, y administrarla de una manera muy eficaz. Evidentemente lo evoca los sucesivos éxitos electorales, y cómo la gente se la tiene un poco como rehén, y a instancias de recursos, de eventuales sanciones, no la manejan, la controlan. De todos modos hay cambio, porque también durante las últimas elecciones se exhibió que hay cierto estrés respecto de estas cosas. Sí. Porque, bueno, la cuarentena fue en ese sentido bastante trágica, y la gente lo ha vivido muy mal y ha sentido en carne propia la deserción de la dirigencia, pero aún así es una maquinaria que todavía funciona. Jorge, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Bien, hoy veía en estos memes, estas bromas que suelen proliferar en las redes sociales, la foto de un barrio humilde cualquiera del conurbano, y una leyenda que decía que un misil probablemente ruso había caído por error en el conurbano bonaerense, ¿no? Haciendo referencia
al incidente que tiene a Polonia en la mira. Cuando uno observa la composición social, uno advierte que hay chicos que están creciendo y que no vieron nunca a sus padres trabajar, porque estamos ya ante esta generación que son hijos de beneficiarios de planes sociales. ¿Cuál es el futuro que podemos avisorar para esta parte tan vulnerable de la sociedad argentina, que está particularmente concentrada en este conurbano bonaerense? Mira, el hecho que no conozcan el trabajo, no conocen el trabajo formal, que es la gran tragedia argentina, porque lo que ha ocurrido desde mediados, fines de los 70 en adelante, ha sido un proceso de formalización, de informalización de la mano de obra, que bueno, genera situaciones de desempleo, o de cuentapropismo, o trabajos transitorios, de incluso un fenómeno cultural, ¿no? Consistente en la conjunción de actividades legales con ilegales, porque solo así se puede subsistir, ¿no? Ahora, a mí no me preocupa tanto la cuestión de que no conozcan la cultura del trabajo formal. Lo que sí me preocupa es la desocialización, es decir, bueno, el desenganche, por así decir, de la cadena socializadora de los chicos respecto de la familia y de la escuela. Familias por situaciones de hacinamiento o de maltrato o de consumo de estupefacientes, y la escuela porque no alcanza, no llega a cumplimentar, ¿verdad?, todas las carencias que proceden de la casa. Y eso genera un segmento que está muy poco estudiado, ¿no?, que incluso se lo llama fantasmas, y que es todo un mérito en el mundo de la marginalidad, es el fantasmeo. Pero ¿qué es eso? Bueno, chicos que nacen en sus casas, que no tienen ni siquiera documentos, que se los reconoce por su apodo, que además como bebé se los compra y se los vende. Esas cosas pasan acá a 20 kilómetros de la capital. Bueno, y esos chicos después son, bueno, mano de obra de distintas organizaciones criminales, o las barras bravas de los clubes, o el narcotráfico, ¿no? Cosa que supone, si uno se lo pone a pensar, ¿no?, una explotación descarnada de una marginalidad muy útil, ¿no? Incluso hay un fenómeno bastante llamativo, no en todos lados, pero en algunos sitios estratégicos donde el comedor, que donde estos chicos se alimentan, es sostenido por el propio narco, porque no quieren perder una mano de obra tan rápidamente obsolescente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar por lo menos de alimentarlos. Es una cosa brutal lo que está pasando en el Gran Buenos Aires. Bueno, sobre eso le quería consultar, Jorge, si sí, hasta qué punto hay un riesgo en el conurbano de repetir de alguna manera lo que está ocurriendo en Rosario, donde, bueno, el Estado fallido está ahí a un paso. Si la estructura de poder tan fuerte que tiene el peronismo en el conurbano puede llegar a impedirlo esto, o ya es un proceso en marcha que se está... No, ya está, eso ya está instalado. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión, yo te diría, que es geográfica. Los barrios del sur de Rosario están inscritos dentro de la ciudad. El conurbano bonaerense es lo más parecido a los anillos de Saturno, con lo que vos tenés situaciones muy volátiles, indiscernibles de la de Rosario, en Merlo, en Moreno, en San Martín. Recordemos lo que pasó en San Martín ahora en febrero, donde hubo 20 muertos a raíz, bueno, de un desborde de la demanda de cocaína a raíz de un partido de la Argentina con Colombia. Yo no sé si hay una guerra de bandas. Particularmente tiendo a pensar que, desbordados por la demanda, bueno, hicieron una mala mezcla entre cocaína y aparentemente fentanilo, carfentanilo, que sí, ¿no? Y bueno, eso, mientras se fume no es letal, pero como no había plata para hacer los porros o los bagullos, entonces, bueno, eso se aspiró, bueno, mató 20 personas. Esta es la realidad que se ve, ¿no?, en el Gran Buenos Aires. Y fíjate vos que la vertiginosidad de la cotidianidad argentina, bueno, esas cosas parece que hubieran pasado hace 10 años, o tiene una temporalidad que se olvida rápidamente. Ahora, estamos en presencia de varios Rosarios, en Florencio Varela, en Cuartel Quinto,
en Loma de Zamora, está eso instalado. Lo que pasa es que los radares no llegan, porque como es un mundo externo, y sobre todo externo de la capital, donde la gente vive en una especie de tupper, porque el conurbano justamente es la sombra de la capital federal. Es bastante curioso, porque la gente se referencia en la capital, pero la capital ignora eso. Entonces uno cuenta estas situaciones y la gente cree que uno es un delirante, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque, bueno, el conurbano es una especie de territorio incógnito, ¿no? Y donde, bueno, estos fenómenos están fuera del radar. En Rosario son bien concretos, contundentes, porque vos lo ves en el interior de la ciudad. ¿Te das cuenta? En cambio acá es afuera. Acá también en la ciudad de Buenos Aires, yo no soy de Buenos Aires, soy de Gran Buenos Aires, pero se ve en las villas del sur, pero justamente limítrofes con el conurbano, ¿no? En el centro eso no se ve, ni mucho menos en las zonas del norte, sí, en las villas de ahí. Entonces, te repito, esa es la gran diferencia con Rosario. Ahora ya tenemos instalados mini Rosarios en todo el conurbano, no vas a creer. Y gente que muere por decenas, y que no salen en los medios. Ahora, el problema ya está instalado en la Argentina. La Argentina, además, no solo es un sitio logístico estratégico para el tráfico de cocaína procedente de Perú y de Bolivia, sobre todo hacia Europa, vía los puertos del Paraná, de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Además, es uno de los países que más consume del mundo. Junto con España está entre los mayores consumidores del mundo. En la Argentina, bueno, hay un enorme segmento de consumidores, adictos y otros menos adictos, pero lo cierto es que eso está instalado. Y lo curioso es que, bueno, ¿de dónde sale? Ese mercado interno se sustenta a partir de las comisiones que pagan los narcos internacionales por el servicio logístico que ofrecen policías provinciales, barra bravas, y todas estas cosas, que están todas concatenadas entre sí y con la política, obviamente. Jorge, gracias, que le vaya muy bien, ¿eh? No, por favor, un abrazo enorme. Ahí estaba Jorge Osona, autor del libro Punteros, Malandras y Porongas, ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza, y también autor de uno de los capítulos del libro Conurbano Infinito, un hombre interesado y que viene siguiendo de cerca el derrotero de este conurbano bonaerense que más de una vez tratamos en Asteriscos a través de la columna de la provincia de Buenos Aires. Iván, cerramos con esto, la seguimos la semana próxima con vos. Con mucho gusto, un abrazo grande, José. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD 9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, hoy mirando el partido de Argentina con Emiratos Árabes, aparecía ahí el dron en primer plano siguiendo desde el aire cada una de las actividades del juego. Bueno, queríamos hoy junto a Rodrigo analizar y contar, ¿no? Bueno, qué es lo que se viene en materia tecnológica en este Mundial de Qatar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, José, muy buenas noches. Bueno, efectivamente no deja de sorprendernos los chistes tecnológicos que vemos en los estadios en Qatar y que vamos a seguir viéndolos. Sí, porque está la tecnología que se aplica dentro del campo de juego y también en esos enormes estadios de última generación que han construido en un tiempo récord, ¿no? Sí, y mucha de la tecnología que vamos a ver intenta perfeccionar, por ejemplo, lo que es el VAR, que tanta polémica genera siempre. Sí. Y una de las avances más interesantes que vamos a ver y que prometen que va a funcionar bien, veremos después en las polémicas post partido, si es que eso se cumple, es que van a implementar la detección semiautomática del offside. Para poder lograrlo, justamente, entre las herramientas que van a utilizar, van a tener esas cámaras de muy alta resolución desde los drones, pero van a tener en total 12 cámaras dentro del estadio, especialmente preparadas para solamente ese fin, que lo que va a hacer es, con un sistema de inteligencia artificial, va a estar todo el tiempo escaneando la pelota y 50 veces por segundo va a estar midiendo puntos de las extremidades de cada jugador para que en el momento en el que detecte que hay un offside poder saber exactamente si es que la patita se había movido un par de centímetros más, centímetros menos. El cordón del botín. Sí. ¿Esto incluye un chip dentro de la pelota? Así es, bueno, sí, la nueva pelota que presenta la marca que siempre hace las pelotas del Mundial, tiene dentro un chip que
es muy parecido a los sistemas más avanzados que tienen los celulares actuales, que básicamente lo que hace es tener un sensor de movimiento, sensores de presión, que puede detectar el momento exacto en el que el futbolista toca la pelota, porque es como el acelerómetro que tenemos en el celular nosotros. Y esa información la manda en vivo, también es un sensor que está enviando información 500 veces por segundo a la central, en la cual comparan toda la información de los sensores de la pelota con todas esas 12 cámaras que tienen todo el sistema de inteligencia artificial. Y bueno, esperemos que todo esto realmente después lo veamos sobre la cancha, ¿no? Que no haya polémicas, que no haya dudas, y que realmente sea tan prometedor como nos están diciendo desde la FIFA. Bueno, hasta ahora el VAR es más motivo de polémica que de otra cosa, y sobre todo hay muchas quejas de quienes juegan al fútbol desde hace mucho tiempo de que genera interrupciones prolongadas, permanentes, y eso hace que, bueno, se enfríe, ¿no? Un partido de fútbol que sabemos es uno de los deportes más calientes que hay. ¿Qué es esto del estadio 974, Rodrigo? Seguramente lo del estadio 974 es una de las cosas que más estuvo comentado esta semana, porque bueno, dentro de todas esas cosas extravagantes que estamos viendo en Qatar, nos encontramos con que ellos quisieron destacar la historia de ser un nodo de exportación y de importación, justamente haciendo un estadio que está en su gran mayoría construido con contenedores reciclados. Son 974 contenedores, y la idea va a ser que cuando se termine el Mundial, desmontarlo completamente, poder reciclar ese metal, pero son contenedores reciclados dentro de los cuales instalaron y crearon todo el estadio de altísima tecnología, y son 974 porque el código telefónico internacional de Qatar, o sea, el número que los representa cuando uno quiere hacer un llamado telefónico, es el 974. Y un dato que va a ser interesante para nosotros, porque vamos a poder verlo, es que es donde Argentina va a jugar el partido contra Polonia. Es una cosa asombrosa, y seguramente cuando veamos las imágenes vamos a poder apreciar lo increíble que son estas cosas que hacen en estos países para asombrarnos. Y entiendo que estos contenedores van a ser donados después a países subdesarrollados. Lo que van a hacer es, lo que ellos prometen es que van a ser completamente reciclados. Mucha de lo que vendría a ser los sobrantes de infraestructura van a ser donados o van a tener otros fines, pero sí, efectivamente se promete que este estadio en particular va a ser totalmente desensamblado, para poder justamente reciclarlo completamente, que va a ser algo totalmente novedoso, porque bueno, todos sabemos lo que pasa con las infraestructuras deportivas en los grandes eventos, que muchas veces terminan transformándose en lugares abandonados. Sí, sí. Así que esto puede ser algo interesante. Bien, el domingo entonces a disfrutar el Mundial, arranca el Mundial de Qatar en 2022. Rodrigo, gracias como siempre por toda la información de avanzada. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Así es, ya seguimos. Bueno, seguimos comentando la demostración de fuerza que hizo hoy la vicepresidenta Cristina Kirchner con varias decisiones que tomó el Senado, varias leyes que votó. Queríamos analizar un poco ahora el panorama político junto a Roberto Starque. Roberto, José Calero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por llamar. No, gracias por atendernos como siempre. ¿Lo interpretás de la misma manera? ¿Fue una demostración de autoridad por parte de Cristina o es otra cosa? Bueno, Cristina ya nos tiene acostumbrados a estas cosas. Cristina es una mujer que impone su voluntad, y con esa figura ha construido mucho poder, y sin duda no le iba a doblar el brazo, y mucho menos la Corte Suprema. No obstante, me parece que esta pelea es más simbólica que real.
¿Y por qué digo esto? Porque me parece que el Consejo está casi bloqueado, porque no hay mayorías ni de la oposición ni del oficialismo. Así que cualquier tipo de nominación en torno a jueces o nombramientos o promociones no va a prosperar, esté sentado Doñate o esté sentado juez. Así que en general me parece a mí que la Corte se va a abstener, no va a opinar más sobre la cuestión, y creo que va a quedar, tengo entendido que juez lo iba a judicializar el tema, según dijo, iba a hacer la denuncia correspondiente. En fin, me parece que son juegos de poder en donde Cristina, por supuesto, impone ese perfil, esa personalidad que tiene, en el sentido de que si yo digo que se hace algo, se hace algo. Y punto. ¿Cuál es tu visión, Roberto, sobre el acto de mañana en La Plata que va a encabezar Cristina? Bueno, mi impresión es que Cristina está tratando de ganar protagonismo dentro de lo que es el peronismo en general, tratando de consolidar su núcleo duro, fundamentalmente porque tiene una seria preocupación de cuál es el humor social en general, y sabe muy bien que hay un enorme o una franja de gente que votó a Alberto Fernández en el 2019 y hoy no lo está acompañando. Estamos hablando de un 20%, 18%, que para ganar una elección es muy importante. Entonces, la sensación que tengo es que lo que está tratando es, primero, insisto, ganar ese protagonismo, instalarse. Yo no sé si ella va a ser finalmente candidata, mi sensación es que no lo va a ser, pero sin duda lo que quiere es ella determinar y señalar quién va a ser el candidato, y para eso necesita estas demostraciones que son como el tema en torno a la Corte, o mejor dicho, al Consejo de la Magistratura, también tiene una demostración de poder, ¿no? Bueno, lo que está preparando la Cámpora, por la información que circula, es tratar de instalar mañana con más fuerza aún el operativo Clamor, ¿no? Sí, eso sin duda, claro, por supuesto. Vos tenés que recordar, José, que el oficialismo no tiene candidato. Es decir, el único candidato que tiene oficialismo es el presidente de la Nación. Y la mayor parte de los protagonistas y referentes del oficialismo lo que dicen es que el presidente se presente a una interna es un disparate. Entonces, evidentemente, ante ese desierto el cual están enfrentando, por supuesto, hoy la alternativa y la figura más descollante es Cristina Fernández de Kirchner, de esto no cabe duda. Ahora, de ahí a que Cristina sea candidata, de que ahí que Cristina se presente y corra para presidenta, para la candidatura a presidenta una vez más, me parece que hay una distancia todavía larga que tenemos que recorrer y que la vamos a recorrer el año que viene. El alto nivel de imagen negativa que tiene Cristina Kirchner es un obstáculo prácticamente definitivo para que busque volver al poder, Roberto. Sí, yo creo que le pasa algo parecido a de Macri. Su techo es muy bajo. ¿Qué quiere decir su techo muy bajo? Quiere decir que la gente que rechaza su figura y rechaza votarla bajo cualquier circunstancia es realmente un porcentaje muy alto de gente. ¿Y por qué el techo es muy bajo? Porque en la medida que ese porcentaje va creciendo, por supuesto las posibilidades de crecer de ella son mucho menores. Es decir, ella tiene en estos momentos, perdón, esto estaba comiendo un quesito. En estos momentos ella tiene yo diría, una adhesión, no sé si intención de voto, pero una adhesión de alrededor del 26, 27, 28%. Algunos dicen 30%. Es un número que ella lo tiene más o menos controlado. Es el núcleo duro de gente que la sigue, no importa las circunstancias. Me parece que el problema de tener un 60%, más o menos, estoy hablando de memoria y por supuesto en función de muchas encuestas que dicen, por supuesto, porcentajes que pueden diferir. Pero alrededor del 60% de gente que dice yo no la voy a votar, evidentemente para ella es un límite muy importante. Roberto, gracias, y bueno, te dejamos seguir con la picada. Muchas gracias y un gran abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba el analista político Roberto Starke,
Y en el cierre del programa queríamos hablar sobre, bueno, lo más importante en estos momentos, el inicio el domingo del Mundial de Qatar, el debut que tendrá en la semana próxima la selección argentina, el partido hoy con Emiratos Árabes y lo que dijo después del partido el técnico de la selección, y lo convocamos para esto a nuestro hombre mundialista, a Adrián Taconi. ¿Cómo estás, Adrián? José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, causó bastante revuelo lo de Scaloni, ¿no? Mucho, ¿no? Alertó y puso también, yo diría, un cuadro de situación, ¿no? Okay, la temporada europea fue muy exigente y hay muchos jugadores que vinieron, como dijo él, tocados, así que habrá que ver qué pasa de acá el domingo. El domingo él tiene fecha límite para hacer algún cambio en la lista de 26 jugadores. Sí. Se sabe que el Cuti Romero, el defensor del Tottenham, está con alguna lesión que lo tuvo entre algodones en la Premier League, pero sobre todo el caso de Nico González, el jugador de Argentina, que sufrió un desgarre y hace bastante tiempo que está sin rodaje, ¿no? Algo si estos dos jugadores son baja, Adrián, ¿cuáles serían las alternativas? Mirá, hay alternativas para el Cuti Romero en cuanto a Nicolás Medina, y Nico González puede ser que en definitiva llame a quien quedó fuera de la lista, que después el chico Ángel Correa del Atlético de Madrid, aunque Ángel está en Buenos Aires. Habrá que ver qué pasa en estas últimas horas. Obviamente el campo médico de la AFA los va a exigir, le están haciendo estudios, y todo dependerá también de lo que decía Scaloni en el último momento. Garnacho imposible. Garnacho imposible. No está en el radar hoy, digamos, a simple vista, ¿no? El joven que juega junto a Cristiano Ronaldo quedará para el Mundial del 2026. 2026. El que va a ser México, Canadá y Estados Unidos. El chico anda muy bien, en Manchester está ganando minutos, está haciendo esa figura que todos quieren en el álbum del próximo Mundial, ¿no? Sí, y bueno, si bien el partido de hoy, por supuesto, con Emiratos Árabes fue un más que un amistoso, digamos, incluso se notó que los jugadores de Emiratos tenían instrucción clara de ni siquiera rozar a Messi y compañía. ¿Cómo viste a la selección, Adrián? ¿Que te dejó algo para el análisis? Sí, te digo que obviamente deja confirmaciones. El excelente momento de Di María, está muy enchufado Di María, socio ideal para Messi. Messi está siendo ese jugador que tal vez en algunos otros momentos no teníamos, en el sentido de conductor, sí, con todas las letras, ¿no? Sí. Obviamente una selección que viene con una confianza muy en alta. De Paul también es un jugador que se mete ahí en ese triángulo de ataque. Me pareció que la aparición de Julián Álvarez en la delantera le puede dar una frescura también, un pibe joven, que está en el Manchester City ganando cada vez más minutos y protagonismo. El hecho de en defensa, como vieron que no estuvo el Cuti Romero, jugó también de 2, y de 6 estuvo Martínez, el muchacho que está en Manchester United también. Me pareció muy interesante. Entre las alternativas de delanteros, descolló también Ángel Di María, una volea tremenda metió, y después entró casi como un 9 gambeteando en el área chica. ¿Te da la impresión de que la delantera sería Di María Messi para el debut en el Mundial? Está también Sandro, ¿cómo se llama? El chico, que está en Inter, pisando más, se me fue ahora el que juega en Brasil, Martínez. Ya se me venía a la cabeza. Hoy no jugó, y no sé si estará Messi ni Di María de delantero, ¿no? Así por ahí Messi un poco más retrasado, Di María más abierto por derecha.
McAllister, no te olvides que McAllister va a ocupar el puesto de Lo Celso, que fue baja. Ahí también podría estar el Papu Gómez, otro de los que está en duda, que hoy no estuvo ni en el banco. Así que creo que Argentina llega bien armada. Además, la idea y el concepto del equipo está firme, ¿no? Acá me dice Roberto Blanco, Lautaro Martínez. Lautaro, ¿ves? Gracias, Roberto. Estabas ahí. Bueno, entonces hay múltiples opciones que tiene Scaloni, y bueno, lo más importante que deja la jornada, Adrián, es que puede haber uno o dos cambios en la selección argentina. En este caso se deben justificar ante la FIFA por razones de lesiones, ¿no? Exacto. Vuelvo a lo mismo. El Mundial ha dejado muchas bajas. Francia tuvo como 3 bajas también en el último momento. Mané, la estrella de Senegal, también está en duda. Más tarde lo incluyeron, pero está con una lesión. Hay muchas bajas con vistas a este Mundial. ¿Arranca el domingo a qué hora, Adrián? A las 7 de la mañana, si no me recuerdo, Ecuador y Qatar arranca. Bien. Y nosotros jugamos el martes a las 7 de la mañana con Arabia Saudita, y creo que ahí se va a paralizar un poco el país, ¿no? Estamos con mucha ansiedad después de 4 años, después del fracaso que fue Rusia 2018, con toda la controversia, y también teniendo en cuenta que va a ser el último mundial de Messi. Sí, claro. Bueno, estaremos ahí siguiéndolo a través de nuestro portal asteriscos.tv, con Adrián Tacone, con Roberto Blanco, con toda la información mundialista. Este domingo desde las 12:30 se inaugura el Mundial Qatar 2022. Adrián, gracias por todo y hablamos. Un abrazo, hasta la próxima, como siempre. Bien, ahí estaba. Nos despedimos con esto último. Martín de Micheli firmó contrato hasta 2025 como director técnico de River. Reemplaza a Marcelo Gallardo y su ciclo exitoso. De Micheli, ex jugador surgido de River, fue presentado oficialmente hoy por el presidente de la institución, Jorge Brito. Bien, entró todo. Continuamos la semana próxima, el miércoles desde las 20, como siempre, en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. I can't hide you the rock crowd. I ain't gonna